La evolución del mundo, conferencia impartida por el maestre Dr. Sergio Raynaud de la Ferrière en la ciudad de Perth, Australia. Septiembre de 1952. Queridos hermanos y hermanas, esta noche vamos a comenzar a hablar acerca de la evolución del mundo. Y digo a comenzar, porque esta nos tomaría una vida para explicarla. Si tomamos el origen del mundo, veremos que el macrocosmos y el microcosmos, la formación de lo material y lo espiritual, presentan las mismas características. Es decir, que los planetas y la humanidad tienen un paralelo en su origen, desarrollo, etc. Para dar una idea general de la evolución en un sentido material, recurrimos a la teoría de que el mundo se formó por una perturbación del átomo en estado ígneo, fuego, que produjo una gran masa de fuego. Esta masa de fuego, a través de perturbaciones sucesivas posteriores, creó otra gran masa, originando de esta manera la formación del Sol y planetas que lo rodean. Esto es, a grandes rasgos naturalmente, porque no es necesario detenernos mayormente en cuestiones más científicas. La idea más fundamental es que los diferentes planetas que constituyen el cosmos se originaron por esta propulsión del espacio. Inmediatamente surge a nosotros la idea de por qué estamos en este planeta, la Tierra. Suponemos que en otros planetas hay también gente, y otros en los que no hay habitantes. Surge entonces la pregunta, ¿por qué estamos en este planeta? De acuerdo a las teorías científicas, Marte, Saturno, Venus están deshabitados. ¿Por qué? Pues hay habitantes en la Tierra y no en los planetas nombrados. Surge así la primera gran significación del gran símbolo del hermetismo. Como es abajo es arriba, que traduce el gran milagro de la formación del mundo. Al referirme a la evolución del mundo, estoy incluyendo al mundo orgánico e inorgánico, al mundo de los hombres, así como al de las estrellas y planetas. Vemos siempre en estos dos mundos el mismo paralelo, el mismo discurrir, que está magníficamente representado en el aforismo. Como es arriba es abajo. Surge siempre en nuestra mente la idea de por qué nuestro mundo está habitado y no otros planetas. Para contestar, debemos estudiar biología. En el proceso de la procreación, se ha revelado científicamente, a través de las investigaciones médicas, que la segunda célula del semen es la única que da la vida. Todas las demás no hacen sino el papel de compañeras de aquella, con el objeto de dar la suficiente propulsión en el momento de la eyaculación. Cuando nuestro sistema solar se formó por la propulsión del gran fuego central, proyectó sobre nuestro pequeño planeta el semen que creó a la humanidad, de manera que tenemos así explicado el origen tanto del mundo orgánico como del inorgánico, el de la humanidad y el de las estrellas y planetas, en cuyos mundos vemos, siempre, la misma correlación. El mecanismo del cosmos es exactamente igual al de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo constituye el pequeño cosmos, al que llamamos el microcosmos, y el gran universo está constituido por el cosmos, el universo, al que llamamos macrocosmos. Ambos mundos tienen periodos como origen de vida. La eyaculación del fuego central. En el macrocosmos, la eyaculación creó los diferentes planetas. En el microcosmos, creó el nuevo ser. Según la filosofía hindú, el comienzo de la vida es causado por la perturbación, transformación, de Purusa en Prakriti. Purusa es el espíritu, el fuego central, lo positivo. Prakriti es la materia, la fuerza negativa. Purusa representa al hombre y Prakriti a la mujer, creando de este modo las dos polaridades que originan siempre una lucha entre ellos, que es el origen de las generaciones de la vida. El Sol, en su movimiento aparente de retrogradación, avanza un grado cada 72 años, y 72 es el número de pulsaciones que efectúa el corazón cada minuto. Cada 24 horas,
efectuamos 25,920 respiraciones, las mismas que efectúa el gran año del cosmos, o sea, 25,920 años. ¿Estáis viendo? Pues, el mismo mecanismo, el mismo ritmo, la misma cadencia en ambos mundos, de donde se ha originado la evolución en los lejanos tiempos de la formación del mundo. A través de las diferentes edades, vemos cómo la humanidad ha tomado diferentes caminos en su evolución. Misticismo, ocultismo, etc. Y cómo la tradición iniciática no os está dando una nueva concepción ni tratando de dirigir vuestras ideas, sino simplemente quiere que tengáis una idea general del alcance y filosofía de esta gran ciencia. De modo que la humanidad ha sido creada de la misma manera que el gran cosmos. Así, por ejemplo, vemos que en el comienzo de los tiempos, el ser humano era un hombre Dios. Es decir, que no era ni hombre, ni Dios. Tenéis que comprender que la encarnación en el hombre de esta fuerza divina no se hizo en 1 ni 2 días. Al principio, Dios mismo trató de materializarse en este mundo, a fin de darnos la posibilidad del desenvolvimiento, sin fin de la evolución. El primer hombre fue más o menos fluídico, no físico como el hombre actual. De acuerdo a la doctrina secreta, el hombre medía 50 o 55 metros de altura, lo que es, para nosotros, muy difícil de concebir. Quiere decir que no tenía un cuerpo físico como nosotros. Es a esto a lo que se refiere la Biblia, cuando dice que el Espíritu moraba sobre el mundo, significando más o menos que existía sobre él una aura fluídica. Actualmente, esta aura existe alrededor de los planetas, pero mucho menos densa que anteriormente. A través de esta capa fluídica, el Espíritu de Dios penetra y se manifiesta en este mundo en multitud de formas. Hace 10.000 años, el hombre medía 2 metros. Con el transcurrir del tiempo, la humanidad está decreciendo. Tal vez, con el devenir de la nueva época, no seremos más microbios, sino que adoptaremos una evolución física mucho más fuerte. La humanidad no fue en su primera etapa completamente física. Fue más espiritual que la de nuestros días. Esto no significa que estuviese más avanzada, sino que eso se debía a que fue simplemente una emanación de lo divino, que estuvo más cerca, y, por consiguiente, fue más espiritual, como que tuvo más misticismo. Hoy día, nos aferramos demasiado a lo físico. Creemos que somos solamente materia, y nos olvidamos muchas veces que tenemos espíritu. El ser humano no está solamente hecho de materia, así como tampoco solamente de espíritu. Desde los comienzos de las eras, lo material y lo espiritual se han manifestado conjuntamente con toda actividad de vida. La evolución de la humanidad se ha desarrollado en virtud del principio de que el espíritu se encarna en la materia. Según este gran principio, la humanidad ha tenido su evolución en las diferentes épocas, sean ellas de decadencia o de renacimiento, y siempre habrá estas dos fases en la evolución del mundo: decadencia y progreso, avance y retroceso. La humanidad estuvo gobernada al comienzo por los grandes iniciados, posteriormente por la materialización del espíritu, y poco a poco, los hombres se fueron olvidando de dónde habían venido. Es decir, progresaron el sentido material con todas las consecuencias y luchas que estamos viendo, debido a que el carácter espiritual se ha olvidado. De modo, pues, que habiendo sido la humanidad en sus primeros tiempos completamente iniciada, hombre Dios, se tornó con el transcurso del tiempo materialista, con tal agresividad que no solamente trató de conquistar a los animales, sino a sus mismos semejantes. En este estado, la humanidad se olvidó de su espíritu, pero no de una manera absoluta. En la tercera etapa, los hombres fueron más diplomáticos. Trataron de ponerse en comunicación unos con otros, a fin de establecer amistad. Con una malentendida amistad, se falseó el verdadero concepto de hermandad,
deviniendo el sentido materialista y egoísta del interés personal. A través de estas 4 etapas de la humanidad, podemos ver la relatividad del carácter humano. Así, por ejemplo, hemos visto en su primera etapa al hombre Dios, al iniciado; en su segunda, el deseo de conquistar, el espíritu materialista de prepotencia, de dominio; en su tercera, el hombre de negocios, industriales, comerciantes, tratando de ponerse en comunicación con otros; y en su cuarta, el hombre todo deseo, todo egoísmo. Cada 500 años, el mundo pasa por una de estas etapas. Así, por ejemplo, tenemos en la antigüedad a los iniciados, los sacerdotes de Egipto, de Grecia, etc. Posteriormente, el régimen militarista, el Imperio Romano, etc. La tercera etapa, el régimen de diplomacia, navegantes, Cristóbal Colón, etc. Y la cuarta, el proletariado, el hombre de la calle, el que quiere ser alguien, el que quiere gobernar. Podemos observar siempre estos 4 sistemas, estas 4 etapas en la evolución. En la India, por ejemplo, tenemos los brahmines, los sacerdotes, la clase guerrera, la clase de negociantes e industriales, y la clase más baja, que son los intocables. De modo que, así como en la India, tenemos estas 4 castas. En el mundo existen los mismos 4 diferentes tipos de gobierno, así como existen también en el hombre 4 estados o etapas. Por ejemplo, el hombre viene a esta vida como hombre Dios. En segundo, pasa por su infancia, que es el período de rebeldía en que trata de imponerse a sí misma y manifestar sus propias ideas. El tercer estado es aquel en que trata de ser sociable y dar ideas. Y por último, cuando el hombre se hace más expansivo y manifiesta sus propios deseos de conseguir lo que se llama una buena vida. Algunos se detienen en este estado, pero otros regresan a la primera fase. En una octava superior, todo es siempre un eterno devenir. Así es también con la historia de la humanidad. En los tiempos antiguos, los grandes iniciados tomaron la dirección del mundo y su evolución discurrió a través de estas 4 etapas. En esta nueva era sentimos, otra vez, el gran movimiento espiritual en todo el mundo, y palpamos como la tradición iniciática está tomando la dirección del mundo espiritual. Comenzamos otra vez desde el principio. Los grandes iniciados comienzan otra vez a dar sus enseñanzas. Con el ser humano sucede lo mismo. Aquellos que han coronado sus 4 estados vuelven a comenzar, pero ya en una octava superior. Para vuestra comprensión, podréis recurrir a las octavas del piano. Cada octava es más alta que la anterior. Los iniciados vienen a enseñar otra vez en las épocas de decadencia. Así, la enseñanza se ha dado durante toda la historia de la humanidad. Hace 12.000 años, los grandes iniciados de la Atlántida dieron su gran mensaje al mundo, mediante sus enseñanzas esotéricas y exotéricas. Como resultado de las enseñanzas de este gran Cristo de Atlántida, se establecieron 2 grupos. Uno, que las tomaron en un sentido más íntimo. Este fue el esotérico, que formó el Colegio del Norte. Abel. Y el que las tomó más a la letra, sin comprender su verdadero espíritu. Este fue el exotérico que formó el Colegio del Sur. Caín. Estas enseñanzas subsistieron, no obstante, el hundimiento de la Atlántida, desparramándose por todo el mundo. Los grandes iniciados dieron las mismas enseñanzas, el mismo mensaje tradicional, con la misma interpretación esotérica de unos y exotérica de otros. Hanapur, en la América Central, hace 8.000 años, el señor Krishna y Gautama Buda dieron los mismos mensajes en sus respectivos tiempos. Las enseñanzas del Buda giran alrededor del sufrimiento que experimentamos en este mundo y de la manera de evitarlo. Los budistas creen que aquel viene como consecuencia de la lucha por la vida.
Venimos a esta, y desde el mismo momento del nacimiento ya estamos sufriendo. Luego vienen las enfermedades, con las cuales sufrimos. Nos hacemos viejos, y seguimos sufriendo. Sufrimos con nuestros deseos, etc. Cuando estamos unidos a alguien que nos gusta, sufrimos. Cuando estamos separados del ser amado, sufrimos. Cuando morimos, sufrimos. Abrir interrogación: ¿por qué sufrimos? Porque tenemos apego, por nuestro deseo de aferrarnos a esta vida. Nos gusta esta vida. Somos afectos a ella, y por eso estamos atados. Comprendemos esto, no solamente a través de la filosofía y de la enseñanza budista. Si tomamos la vida con un sentido psicológico, veremos estas tres principales necesidades. Primero, la lucha por la vida. Segundo, alimento, mantenimiento de la vida. Tercero, sexo, prolongación de la vida. Por la primera, la lucha por la vida. Todos los hombres reaccionan de la misma manera. El que está por ahogarse reacciona siempre de la misma manera que el que está ante cualquier otro peligro inminente. Por la segunda, el alimento. La mitad de la humanidad reacciona más o menos de una forma y la otra mitad de otra forma. Algunos se la pasan mejor que otros con más o menos alimentos, pero todos tienen la necesidad imperiosa de alimentarse. Quiere decir que no todos reaccionan de la misma manera. Unos aguantan más el hambre que otros. Con respecto a la tercera, el sexo, sucede algo completamente diferente. Solo el 10% de la gente reacciona de la misma manera y el otro 90% tiene reacciones completamente diferentes. De modo que estamos viendo el apego que todos tenemos por la vida y las necesidades que se desprenden de ella. Algunos científicos, tales como Freud y Jung, tratan de explicar el porqué de esa necesidad que constituye una especie de psicología colectiva, y que ya los iniciados de todas las épocas han comprendido. Hablemos ahora del amor. Decimos que amamos a alguien, pero en realidad lo que hacemos es amarnos a nosotros mismos a través de ese alguien. Las enseñanzas de Buda constituyen, en realidad, una gran filosofía. No estoy haciendo aquí propaganda, proselitismo, sino quiero daros solamente la idea. Enseña cómo librarse de este apego a la vida y conseguir ser un iluminado, un Buda. Después de 600 años en que Gautama Buda dio sus enseñanzas en Benares, Jesús de Nazaret apareció sobre la tierra y explicó que todos los problemas de la humanidad podían ser resueltos por su doctrina de amaos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Debemos comprender este mensaje en su espíritu y no repetirlo de memoria. Es por esto que la humanidad ha sido engañada. Cuando Jesús de Nazaret dijo amaos los unos a los otros, no se refería al amor en la forma afectiva y emocional que tenemos referencia. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no deja a su padre ni a su madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y su vida misma también, no puede ser miles discípulo. Ver siguientes versículos, desde el 28 hasta el 35, del mismo capítulo, para su mayor aclaración, así como el concepto que hace el maestre en sus escritos sobre el conocimiento oculto de la Biblia. Como estáis viendo, Cristo no habló de un amor con el sentido emocional que tenemos. Recordáis que cuando el retorno del jardín de Getsemaní y encontró a sus discípulos durmiendo, les reprochó por no haber estado presentes con él, ni siquiera en los momentos de más necesidad, y los llamó raza de serpientes. Cuando él entró en el templo, los arrojó diciéndoles: salid de la casa de mi padre. Cristo no nos enseñó a amar de la manera como lo hacemos. Lo que él quiso decir es: comprendeos los unos a los otros. Esta es la verdadera fraternidad. Punto. Debemos comprendernos, pues es la única manera de poder convivir. Hablamos mucho del amor, pero me gustaría ver la reacción de alguien cuando se vean en la necesidad de convivir con sus semejantes, compartiendo con ellos sus blancas sábanas. Me gustaría ver entonces la expresión de los rostros
Tenemos nuestra propia concepción del amor. Amamos a alguien o a algo que nos da satisfacción, pero no tratamos de comprendernos. Las palabras de Cristo, y las cuales dicen los cristianos creerlas y respetarlas, no son aplicables a aquellos de otras religiones. Los cristianos no gustan de los judíos, los mahometanos, etc. Aún, del cristianismo existen 35 diferentes sectas, y entre ellas no se comprenden. Una está contra la otra. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento, comprensión. Es mejor no hablar tanto de amor. Tratad de trasladaros a la mente de otros. Tratad de comprenderos solamente durante 5 minutos. Si esto es posible. Esta es la enseñanza que se ha dado a través de toda la historia de la humanidad. Esta es la enseñanza que debemos hacer nuestra y aplicarla a la psicología de la nueva era. No quiero volver a la antigua concepción de la Biblia. Deseo solamente referirme a las enseñanzas originales, al Dios del amor, que la misma divinidad ha esparcido por el mundo, y aplicar estos principios a nuestro mundo presente. Sabemos perfectamente bien que estas enseñanzas se han dado desde el origen de la humanidad y han perdurado a través de la evolución. Lo que el hombre ha hecho es dar, simplemente, una versión de las enseñanzas originales, con el fin de tener mayor facilidad. Así, por ejemplo, los Vedas dieron un sistema especial de vida, pero debido a la dificultad para comprenderlo, es que se formaron los Puranas, que lo explicaban de un modo más comprensible a todas las clases sociales. Del mismo modo, se ha hecho una adaptación del texto original de la misma Biblia, debido a que la humanidad fue incapaz de comprender sus estrictas enseñanzas. Hemos hecho un código de moralidad, que está más de acuerdo con nuestro entendimiento, pero estamos tomando la Biblia. Seguimos la letra o el espíritu de ella. Esto da origen a dos interpretaciones de la humanidad. Los que toman la Biblia a la letra están creando un dogma, un ritual, y los que la siguen en su espíritu son los que tienen un entendimiento más profundo de sus enseñanzas. Nos encontramos ahora con la nueva era y tenemos, por fortuna, que aprender las verdaderas enseñanzas, no solamente debido a que los sabios han venido a enseñarnos, sino debido a que hay una nueva facultad, una nueva posibilidad de evolución que tenemos dentro de nosotros mismos. Podéis ver que mediante la manifestación de nuestro sentido de clarividencia y curación espiritual, estamos comenzando a traer hacia nosotros el desarrollo de una nueva facultad. Sentimos el trabajo de coordinación que los espiritualistas están realizando en todo el mundo. Se está levantando en todo el orbe una fuerza magnética. Es el signo de la era dorada que nos ha sido prometida, la era acariana, debido al principio de que la evolución del microcosmos es igual a la del macrocosmos. Se está operando en nuestros cuerpos, en nuestras glándulas, una nueva fuerza, una nueva polaridad, una nueva tonalidad, una nueva clase de vibración. Las glándulas endocrinas, que los hindúes llaman los chakras, es decir, los centros nervo-fluídicos, 7 centros. Por consiguiente, tenemos la misma evolución en los 7 centros de nuestro cuerpo, operando de la misma manera que los 7 planetas tradicionales que nos rodean y que crean dentro de nosotros 7 facultades, de las cuales poseemos solamente 5. Poco a poco, estamos comenzando a desarrollar la sexta, mediante la cual podemos sentir la música, la vibración especial de la fuerza cósmica. Es el comienzo de la sexta subraza, el origen de una nueva raza. Cada uno de nosotros, sin tener en cuenta religión, color, sexo, estado místico, tiene dentro de sí las glándulas endocrinas que reciben una nueva modalidad de dinamismo. De igual modo que en el macrocosmos, la Tierra recibe en cada era una nueva polaridad. Conocéis que la inclinación de la Tierra es de 23 grados y medio, y que está cambiando poco a poco.
y con el transcurso del tiempo, vemos como una nueva modalidad, una nueva tendencia en la psicología colectiva aparece en el mundo. Cada 2160 años se produce este cambio, debido a que la fuerza magnética que viene del polo norte cambia de dirección. Pasa lo mismo que con un aparato de radio, en el cual cambiaremos a voluntad de onda, con operar el dial. Pasa lo mismo con nosotros. La Tierra, de acuerdo a su inclinación, recibe una especial vibración de cada constelación. Cuando la inclinación cambia, aquella recibe una diferente vibración de otra constelación. Por esta razón vemos, cada 2000 años aproximadamente, un cambio en la psicología del mundo. En el comienzo, las enseñanzas se hicieron a través de los Vedas, y a través de la historia. En cada época, los grandes instructores, mensajeros, maestros, dan las mismas enseñanzas, presentadas solamente en diferentes formas, es decir, es la misma encarnación de lo divino que se manifiesta de un modo diferente, y de acuerdo a la necesidad de cada época. Así, por ejemplo, Krishna, Buda, Jesús de Nazaret, fueron grandes instructores de la humanidad. Todos ellos presentaron una nueva aplicación en la enseñanza original, de acuerdo a la necesidad de la época. Estamos ahora en la era de la segunda venida de Cristo. No quiero canalizar vuestra idea acerca de esta venida. Tal vez la venida de Cristo se haga en espíritu, o tome forma de un ser humano, un maestre, un mensajero, etc. Cada uno de vosotros tendrá que reconocerlo por sí mismo. Quien tenga ojos para ver, que vea, y oídos para oír, que escuche. Pero esta vez no hablaremos más en parábolas, sino en un lenguaje claro. Una nueva clase de enseñanzas serán dadas, debido a que nuestra facultad, nuestro sentido intelectual, es completamente diferente a aquel de hace 2000 años. Hoy día, ya no necesitamos más del principio de amaos los unos a los otros, porque no le comprendemos. Necesitamos tener un conocimiento intelectual recíproco. Tenemos ahora la enseñanza que nos está dando una nueva posibilidad de este entendimiento recíproco, que nos está dando luz en las diferentes ciencias, en la iniciación, etc. Todo se os está dando, y vosotros estáis en la libertad de hacer lo que os plazca. No se trata de una religión, sino que se os da una nueva psicología que debéis asimilar con vuestro propio criterio y conservar vuestra propia religión. La enseñanza no se dará más en parábola, sino en un lenguaje claro, debido a que la evolución del mundo toma ahora una nueva inclinación. Tenemos que hacernos más receptivos. Somos como una antena de radioreceptor. Tenemos que moverla de acuerdo a las diferentes vibraciones. Los 7 chakras, los 7 centros nervofluídicos. Si somos capaces de poner en vibración estos diferentes centros con los 7 planetas, y traer a nosotros la manifestación de estas 7 facultades que todos tenemos dentro de nosotros mismos, podremos decir, entonces, que tenemos el poder de clarividencia, la facultad de curar espiritualmente, con la abstracción de tiempo y espacio, y escapar de esta manera del mundo ilusorio en que vivimos. De este modo, llegaremos a ser nuevamente, a alcanzar el estado de purusa, es decir, de tener vida espiritual, a ser nuevamente hombres dioses, y a conseguir que Dios mismo se manifieste en nosotros, porque hemos abierto a esta manifestación todos nuestros chakras. Dios no puede manifestarse en nosotros si no lo realizamos. Esto es el camino, el Tao, el Yoga. En una palabra, el verdadero significado de la gran vida iniciática. Esto no es una concepción determinada, un dogma. Podéis pensar lo que queráis. Os pido solamente que escuchéis y que deduzcáis de acuerdo a lo que os dicte vuestro propio intelecto, vuestro propio misticismo. Lo importante es despojarse de todo prejuicio, no ser dogmático. La intolerancia ha puesto a la humanidad en el sitial, donde hoy se encuentra. La verdad es completamente imparcial. No es el privilegio de una iglesia, de una secta.
de una organización, etc. La verdad es para todo, y para todos. Cada uno de nosotros lleva en sí mismo la verdad. La cuestión es saber conseguirla, realizarla. Si realizamos la verdad, no habrá más enfermedad del cuerpo físico ni del cuerpo mental. Si realizamos la verdad, no habrá más felicidad o tristeza, aspiración ni ambición. Habrá simplemente paz. La senda, la verdad, la vida, es realmente el Tao, el Samadhi, el Bhva. Que la paz sea con vosotros. Sergio Raynaud de la Ferrière, Perth, Australia.